estás interesado, entra en nuestro canal de Telegram, Outdoor Euskadi. Podéis ir a apuntaros los que no estéis en el grupo. Bueno, pues soy Aitor Martín, tesorero de esta asociación, de la asociación Bushcraft 360 Euskadi. Nos dedicamos a realizar actividades outdoor de diferente tipo. Principalmente nuestras actividades más importantes o la que más tiempo le dedicamos en la asociación es al tema del bushcraft y el preparacionismo. Luego hacemos actividades de todo tipo, desde salidas en montaña, moto, paddle surf y otro tipo de actividades. Y bueno, los que estéis interesados pues podéis entrar en la página web de Outdoor Euskadi o entrar a nuestro canal de Telegram. Y bueno, me presento, soy Aitor Martín, mi nombre indicativo de radioaficionado es Eco Bravo 2 Alfa India Charlie. Soy radioaficionado desde 1990 más o menos, empecé en 27 y en el 2004 me saqué la licencia de radio, ya una licencia de radio, me saqué el Eco Bravo. Posteriormente me saqué el Charlie, pero como se unificaron las licencias, pues bueno, me quedé con la de Eco Bravo, ¿no? Aunque sea una rama inferior. Soy presidente del Radio Club del Goierri. Es una asociación de radioaficionados que tenemos en la comarca del Goierri, ahí en Guipúzcoa. Soy el presidente desde el 2004. Tenemos una asociación que la sede está en Beasain, unas instalaciones con equipos de radio. Solemos dar asesoría y ayudar a quien le haga falta cualquier tema relacionado con radio, pues solemos dar asesoramiento y ayuda totalmente gratuita. Al igual que en la asociación Bushcraft 360 Euskadi, también es una asociación donde todas las actividades que realizamos las realizamos de manera gratuita. Y eso, soy en la asociación Bushcraft 360, estoy en la directiva y actualmente soy el tesorero de la asociación. Luego también soy maker y diseñador de productos de yourself. Y sin más, bueno, aquí están mis redes sociales. Este documento está compartido en nuestro canal de Telegram. Si alguien que no tenga Telegram quiere accederlo, bien a través de la página web de la asociación o mi página web personal, que lo solicite y se le mandará esta presentación y alguna otra presentación relacionada con temas de radio que tenemos. Bueno, este taller está enfocado a aclarar un poco los conceptos. En su día hicimos un primer contacto con el tema de la radio. Se solicitó a través de Gamaker, se me solicitó a ver si podía hacer un taller relacionado un poco con el preparacionismo y la radio, y sobre todo centrándonos en los Quanseng, que era el walkie-talkie que estaba de moda en aquel momento. Este va a ser mucho más básico todavía, puesto que aquí veremos unos conceptos básicos, desde cómo funciona un poco el tema de la radio, diferentes alternativas, diferentes equipos, para aclarar un poco. Esto es lo más básico que podemos ver. Bueno, el por qué es importante disponer de una emisora o una radio en nuestras actividades al aire libre. Bueno, es muy importante en un primer momento por el tema de que no hay cobertura en todos los sitios, y sobre todo con las nuevas tecnologías, el G5 y todo eso, la cobertura va a bajar más. Además, en el monte, aunque las antenas y los repetidores de telefonía estén en el monte, esas antenas son semidirectivas o directivas y están enfocadas hacia abajo, hacia los núcleos urbanos. Entonces, muchas veces se puede darse la paradoja de que tenemos enfrente nuestra un repetidor de telefonía y resulta que no podemos enlazar con él, porque aunque lo tengamos enfrente nuestra, porque esas antenas están apuntando para abajo. Entonces, si vamos en diferentes grupos, muchas veces para comunicarnos entre nosotros, para cualquier eventualidad, los móviles se nos quedarían escasos y no serían adecuados, y en caso de una necesidad o lo que sea, podría ser el punto entre que se quede en un susto o que se convierta en algo grave. Si tenemos con quién hablar, nos pueden ayudar. Por ejemplo, en el montaña habitualmente se suele recomendar ir con un PMR, que es un walkie-talkie de este estilo. Se recomienda ir siempre en el canal 7, subtono 7. Bueno, luego más adelante ya lo veremos.
Equipos de radio, bueno, dentro de una misma gama de equipos de un mismo tipo, sobre todo en los equipos ya de gama un poquito más alta, saliendo ya de estos PMR, estos PMR son lo que es, o sea, tienen unas condiciones legales y ya no hay mucho más, no existen emisoras ya más grandes con mejores prestaciones. Bueno, tenemos equipos, se dividen digamos que se le puede dividir los equipos de radio en tres gamas, son tres tipos. Los equipos de base, equipos de móvil y equipos de tipo walkie-talkies. No sé si apreciáis bien. Sí, sí. Vale, los equipos de base son mucho más voluminosos. Si bien un equipo de móvil que está pensado para llevarlo en el coche puede tener las mismas prestaciones que un equipo de base, la diferencia entre ambos es que el equipo de base es más voluminoso y está pensado para tenerlo fijo sobre una mesa y tiene muchos más botones, está todo mucho más a mano. Todas las cosas que quieres hacer, la gran mayoría están a mano y tienes muy buen acceso. En cambio, los equipos de móvil están pensados para tener altas prestaciones, pero ocupar un tamaño bastante compacto. Entonces, si os fijáis entre este equipo y cualquiera de los que pueden aparecer aquí, la diferencia es la del tamaño y la del número de botones que hay. Uno de estos, lo malo que tiene es que tienes que entrar a un montón de submenús y te gusta toquetear todo. Y en cambio los equipos portátiles pues suelen tener muchísimo menos potencia que cualquiera de estas dos opciones, pero nos dan la flexibilidad de que como son pequeños, muy manejables, lo podemos llevar en cualquier bolsillo, en cualquier mochila y para el monte son muy cómodos. Y luego tiene una autonomía pues bastante adecuada. Luego hay hay algunos equipos que es una especie de término medio, que no es ni un equipo de móvil ni un equipo portátil, es una mezcla ambos, pero no vamos a hablar de ellos porque son muy escasos los que hay. Bien, ¿cómo funcionan los equipos de radio? Un equipo de radio genera ondas electromagnéticas. Cuando pulsamos el PTT para hablar, estamos generando ondas electromagnéticas. Y eso es como si tirásemos una piedra a un charco, a un lago, esas ondas se expandirían, irían mandándose pues una detrás de otra, y básicamente eso es la transmisión, ¿no? Y suelen oscilar paralelamente, ¿no? Entonces, luego está la frecuencia. La frecuencia es cuánto tarda en hacer un ciclo. Entonces, cuando nosotros pulsamos, mandamos ondas, pero esas ondas oscilan a cierta frecuencia. Y eso quiere decir, o sea, cuántos hercios tardan entre que pasan, en pasar por cero y volver a generarse la onda. Entonces, bueno, básicamente es eso, a eso se le llama la frecuencia, cuánto oscila. Las bandas bajas son frecuencias muy bajas, ondas muy grandes, y las altas frecuencias son ondas muy pequeñas, pero muy rápidas, una detrás de otra, pero porque son muy pequeñitas, tienen la cualidad de ir una detrás de otra. Simplemente esto no es importante, esto es para que un poquillo de cultura general y para que os suene un poquito. La pregunta de toda la vida, la que todo el mundo hace, ¿cuánto llega una emisora de radio? Pues eso no se puede decir, es muy relativo. Depende. La respuesta es depende. Un mismo equipo en una ciudad puede llegar unos pocos metros, kilómetros, y en el monte pues puedes hacer grandes distancias. Yo, por ejemplo, mi récord con un Baofeng está en 300 kilómetros y me parecía una burrada. Estuve hablando desde la punta de Burumendi con un francés que se encontraba a esta frecuencia y enlace directo. Claro, pero también depende de la propagación, depende del sitio, depende de un montón de factores. Como comentábamos, existen frecuencias altas, bajas. Las frecuencias altas, como son muy rápidas y van a toda velocidad, las ondas, si son ondas pequeñas que van a toda velocidad, llegamos poco, pero con buena calidad, y las bandas bajas llegamos mucho y con mala calidad.
con unos pocos vatios podemos llegar a muy lejos. Yo una noche con un vatio de potencia, con la Yaesu FT817, he hablado con Cuba, Brasil y Panamá. Y eso con un vatio de potencia que es la mitad de lo que saca un Baofeng. O sea, para que os hagáis un poco la idea. Lo que pasa es que en esas frecuencias se anda en bandas laterales. Y en esas bandas la voz es muy robótica, se asemeja mucho a la de un robot. Y al que no está acostumbrado a ese tipo de sonidos y eso, le cuesta un poco hacer el oído. Hay que educar un poco el oído para trabajar a gusto en las bandas bajas. En cambio, en las bandas altas, por ejemplo, en la banda de UHF, que es la banda donde están los PMRs, la calidad de audio es muchísimo mejor que a la que hay en 2 metros. O sea, cuanto más alto, mejor calidad de sonido. ¿Por qué llegamos en las bandas bajas? Bueno, las bandas bajas son de 3 a 30 MHz. ¿Y por qué llegamos tan lejos? Porque nuestra señal de radio rebota en la ionosfera, o distintos tipos de capas, depende de la frecuencia, pueden rebotar en una capa de la atmósfera diferente, y entonces como pega en la atmósfera y rebota al suelo, por eso llegamos tan fácil a hablar con alguien del sur de España que con alguien de Vizcaya, porque la reflexión esa que hay en la atmósfera no permite hablar cerca. En cambio, los equipos de bandas altas, como la conexión es de tú a tú, sin rebotes en la atmósfera, pues es más fácil para llegar a lugares cercanos o provincias cercanas. Entonces tenemos que saber, depende de a dónde queremos hablar, con quién queremos hablar, tenemos que pensar en qué frecuencias podemos utilizar. Y esto es un concepto que nos tiene que quedar claro, tipo los Baofeng, que son los talkies de VHF, UHF, son para alcances cercanos y ahora en entornos pues, relativamente cercanos, aunque podemos hacer desde el monte podemos hacer contactos de 25-30 kilómetros con facilidad. En entornos de ciudad podemos hacer 1 kilómetro, 3 kilómetros más o menos, depende de la ciudad, depende de los edificios y de los rebotes que haya. Y es de tú a tú, o sea que es directo, sin rebotes. Si nosotros le vemos al otro interlocutor, o le vemos más o menos, o podemos intuir más o menos dónde está su zona, es fácil que lleguemos. O sea, tiene un alcance visual. Generalmente tiene un alcance visual. En cambio, las otras bandas, o incluso los equipos de 27, de banda ciudadana, tienen el equipo de banda ciudadana, al ser estar cerca del límite de la banda, pues también los contactos no son muy largos, son de 30 kilómetros o así. Entonces también diríamos que es algo intermedio entre un equipo de onda corta, de bandas bajas, y un equipo de banda alta, porque está en una gama intermedia de frecuencias, y es un tipo de equipo de radio muy interesante. Tenemos equipos de radio según su uso. Tenemos equipos libres, que es legal utilizarlos sin licencia, y equipos con licencia. Por ejemplo, los Baofeng, que son equipos de 2 metros y UHF, requieren de tener licencia para utilizarlos legalmente. Porque son bandas de radioaficionados, emites en las bandas de radioaficionado y deberías de tener licencia y estar titulado para eso. En cambio, los equipos de PMR y los de 27 de banda ciudadana, al no necesitar de una licencia, pues son libres y cualquiera lo puede utilizar. Y no habría ninguna repercusión legal por utilizarlo. Como comentábamos, los equipos de estos, los PMR, requieren tienen una serie de condiciones. Son legales, pero requieren unas condiciones. Si bien con este equipo podrías emitir las frecuencias de los PMR, no cumpliría las normas para poder utilizarlo, porque
requiere que no se le pueda quitar la antena, está limitado en potencia, a medio vatio de potencia, y en cambio como sí se le puede desmontar la antena y luego tiene más de 3 vatios de potencia, pues entonces ya no estarías cumpliendo con las condiciones legales para poder emitir y utilizarlo de manera legal. Por eso últimamente en algunos sitios están llamando un poco la atención, incluso multando por utilizar equipos de tipo Baofeng, por utilizarlos sin licencia en las bandas de PMR. Bueno, como comentaba, las características principales son que no necesitas licencia para utilizarlo, el alcance es de 1 a 5 kilómetros, digamos un kilómetro alrededor más o menos sería en ciudad, en pueblo y tal, y una medida de 5 kilómetros en entornos abiertos, aunque con facilidad podemos llegar a mayor distancia. Yo he hecho comunicados con un PMR a 16 kilómetros, pero justo y nada, llegábamos fatal, apenas nos entendíamos, pero 16 kilómetros, con lo cual en el monte, sobre todo si está despejado, no hay árboles, con conexión visual, puedes aumentar estos 5 kilómetros del alcance. La frecuencia funciona por encima de la UHF, que sería, bueno, la UHF, que es el tipo de banda, ¿no? Que es el 4 comentábamos, medio vatio de potencia, y los walkie-talkies tienen entre 8 y 16 canales, depende de la modalidad. Hay unos PMR que son digitales. Si alguien me pregunta qué prefiero yo, si un PMR analógico o uno digital, yo siempre abogo por el analógico, porque el digital, al ser digital, o llegas o no llegas, no hay término medio. Eso sí, cuando llegas muy bien. En cambio en el analógico, si no llegas, puedes mal llegar justo, y con un poco de esfuerzo puedes coger y hacerte entender. En cambio con el digital no, si no llegas, si no cumple un mínimo. Entonces entre ambos yo preferiría un PMR que sea analógico. Son tamaños compactos, fáciles de transportar, no pesan nada, son ideales para senderismo, camping, actividades al aire libre, pues, con coordinación de eventos y cosas así. Hay modelos de todo tipo, es decir, tienes equipos desde 12 euros a equipos de 70, 100, 150 euros en este tipo de gama. Depende de las características, pues tiene un precio u otro. Por ejemplo, las marcas más reputadas pues tienen mejor filtro, mejor electrónica, tienen otra serie de garantías, por eso valen mucho más. Pues en el Decathlon creo que rondan los 30 euros, en Sein creo que hemos mirado ahora, ¿no? Que valían 12 euros. Eso es, con lo cual no es excusa por el precio para tener una pareja de walkie-talkies de este estilo. Son los dos, 20 euros en el Lidl. Sí, o sea, sí, 20 euros en el Lidl y sí, ya sé que en el Decathlon en su día estuvieron por 12 euros, luego llegaron a estar 18 también, había muchos altibajos y bueno, ahora con la carestía de la vida, pues me imagino que ha subido el coste total de esos. A ver, luego también hay algunos, yo a la hora de comprarme un PMR me compraría uno, sí, a batería, pero también que tenga la opción de utilizarlo con pilas. Por ejemplo, tengo un PMR que me regalaron, solo tengo una unidad, creo que es una marca Ericsson, y tiene unas baterías con la forma de las pilas, con lo cual si se agota la batería puedo ponerle unas pilas. Eso es muy importante. Porque las baterías al final de no utilizarlas o con el tiempo pues acaban fastidiándose y si no es una marca así reputada que lleve años en el mercado, o sea una marca buena, una marca japonesa por ejemplo de walkie-talkies, puede ser que tengamos problemas para encontrar reemplazos, sobre todo esos que podemos comprar en AliExpress, Shein o Temu o sitios de ese estilo. La pega que tienen es los repuestos, que se nos fastidia la batería y ya nos quedamos sin equipo. En cambio si compramos uno que tenga la opción de poderlo utilizar con pilas, si nos quedamos sin batería porque se ha estropeado la batería y se han descatalogado esas baterías, por lo menos siempre tenemos la opción de utilizarlo con pilas. Que vamos al monte y no tenemos placa solar para poder cargar el walkie-talkie, bueno, un par de pilas y de nuevo a poder utilizarlo.
Entonces es muy importante que, a ser posible, los PMR tengan pilas. A ver, el PMR tiene 8 canales. Vamos a centrarnos no en los nuevos ni en los digitales, sino que en los PMRs más clásicos. Los típicos de siempre, que tienen 8 canales y 128 subtonos, creo recordar. No sé si pone. El subtono, el CTS, códigos CTC-ESS. Esto lo que hace, si en un mismo canal podemos estar diferentes grupos familiares o diferentes grupos de una actividad y compartir el canal. Si no tuviésemos códigos CTS diferentes, entre nosotros nos molestaríamos, porque nosotros escucharíamos al otro grupo familiar y el otro grupo familiar nos escucharía a nosotros cuando hablamos, y para evitar eso se mete el código CTS, que es, digamos, que una especie de filtro. Es un sonido que va cuando nosotros pulsamos el PTT o el botón de hablar. Este código es una frecuencia que va justo junto con nuestra voz, y a la otra persona se le abre el squelch. Si tiene el mismo código, se le abre el squelch, que es la recepción, porque comparte el mismo código. Con lo cual, si tenemos códigos CTS diferentes o subtonos diferentes, no nos molestaríamos, porque tenemos tonos diferentes y yo no escucharía al otro grupo familiar y el otro grupo familiar tampoco no nos escucharía a nosotros. Pero por otra parte, eso no significa privacidad, porque una persona que no tenga ningún subtono metido en su walkie-talkie escucharía la conversación de ambos grupos. Luego también, ¿qué pasaría? Si hay otra persona del otro grupo familiar que tiene más potencia que nosotros y nosotros apretamos el PTT, el botón de hablar, al mismo tiempo y esa persona está hablando, esa persona también va a interferir en la señal. O sea, puede fastidiarnos también la emisión, nos puede tapar, nos puede pisar, que se llama. A pesar de tener mismos, que al final el que tiene más potencia también prevalece sobre el que tiene menos potencia. También, a ver, eso es la limitación que nos da. Con lo cual, para no tener problemas, lo mejor es, antes de iniciarnos la ruta, o cualquier actividad, asegurarnos de que ese canal esté libre, y luego ya escoger el canal y el subtono adecuado, si en el caso de que queramos poner un subtono, porque así vamos a estar seguros de que no vamos a tener problemas, de que vamos a poder comunicarnos entre nosotros en todo momento. Bueno, entonces, los PMR son muy básicos. Tienes un canal principal y luego tienes diferentes subtonos. En los PMRs no tenemos por qué saber la frecuencia del subtono, están numerados del 1 al 128, creo. No sé, ahora exactamente no sé, no lo tengo apuntado cuántos subtonos hay, creo que son 128. Y nosotros escogeríamos el subtono el que queremos iniciar. Luego, hay unos walkie-talkies ya más modernos, como por ejemplo el de la imagen, que ya tiene un botón de emergencia, que pone emergencia. Si nosotros pulsamos este botón, el walkie-talkie se posicionará directamente en el canal 7, subtono 7. Es el canal el canal y el subtono que se han seleccionado para realizar actividades de montaña. El canal 77 montaña es un canal de emergencia y de acompañamiento en el monte. O sea, siempre que vayamos en el monte es importante que vayamos escuchando. No hay que tener el walkie-talkie metido en la mochila en las actividades de monte. Decir, no, yo lo llevo en la mochila para que no se gaste batería. No, en el monte hay que llevar el walkie-talkie siempre encendido, porque puede estar una persona en peligro y como nosotros tengamos el walkie-talkie metido en la mochila, no le vamos a escuchar a esa persona que está lanzando una señal de emergencia, de ayuda, y no le vamos a poder ayudar. Por eso siempre en el monte el canal 7, subtono 7 colocado, el walkie-talkie siempre a mano, atado con un cordino para que no se nos pierda, con un mosquetón enganchado a alguna de las correas de la mochila o de nuestra ropa, siempre bien amarrado para que no se nos pierda en el monte. Y siempre, repito, a la escucha del canal 7.7. Bien. ¿Cómo se usa? Bueno, ya hemos explicado esto. Escogemos un canal, escogemos el código CTS
y así solo los escucharíamos entre nosotros. Esto ya lo hemos explicado anteriormente. Como comentaba, que quede claro que no, el utilizar un canal y un subtono no significa privacidad, no es ninguna seguridad de privacidad, porque cualquiera que no tenga metido el subtono, que esté sin subtono de recepción, puede escuchar todas las conversaciones que se están emitiendo en ese canal. Y bueno, si nosotros ya tenemos configurado un subtono y todo eso, solo nos escucharíamos entre un grupo que tiene el mismo subtono y todo eso. En cualquier momento, si tenéis cualquier duda, interrumpir y ya aclaramos. Equipos de uso libre, bueno, pues también la banda ciudadana, el equipo de CB27, 11 metros, se puede llamar de diferentes formas. Generalmente se conoce como CB o 27, banda ciudadana. Permiten comunicaciones a mayor distancia que los PMR. Con un walkie-talkie de 27 o de banda ciudadana podemos estar haciendo en ciudad pues 2-3 kilómetros con facilidad. Y luego en el monte podemos hacer largas distancias, pues 30-25 kilómetros con mucha facilidad, fácilmente. Incluso con una antena de coche en el coche, con una antena de coche y eso, pues podemos estar en ciudad y eso, pues 10 kilómetros más o menos, de forma en viajes interurbanos, pues podemos mantener los 30 kilómetros fácil, y luego pues, en entornos despejados de ahí para arriba. Se llega muy lejos. Como comentábamos, es una cosa intermedia entre los equipos de onda corta y los de frecuencias altas. ¿Estos son los que llevan las ambulancias? ¿Que van los ambulancieros con una especie como de...? No, los de las ambulancias suelen llevar otro tipo de equipos. Suelen ser, rondan en la banda de 2 metros UHF, y aparte que llevan un protocolo digital de comunicación, la mayoría. Actualmente se suele llevar el Tetra. Pero esos no son de compra libre, ¿no? No, y aparte que depende. La Arcena, los primeros equipos Tetra que se compró, tenían muchos problemas con ellos, porque por protocolo de seguridad, por si se robaba el equipo o lo que sea, si perdía cobertura o lo que sea, se solían bloquear. Entonces, si emitían desde un sitio donde no tenían cobertura, o por ejemplo desde un túnel o sitios así, se les bloqueaba el equipo y no podían desbloquearlo y tenían que desbloquearlo en base, y tenían muchos problemas. Esos equipos, al final, los equipos Tetra, DMR y todo ese tipo de equipos digitales, a mí personalmente no me gustan porque se asemeja más a un ordenador que a un equipo de radio. Y eso que, por ejemplo, en los equipos de MR han mejorado mucho las características en los últimos años, y en Tetra también según se han ido implantando en el mercado, pues también ha ido mejorando mucho, pero esos equipos digitales dan bastante problemas. Y bueno, es que lo digital es como comentábamos antes, lo que no me gusta a mí del digital es que o se escucha o no se escucha. No es como el analógico, que puede haber una cosa intermedia, que con mucho esfuerzo puedes llegar a entenderte. O sea, que en una ciudad como el Baofén ya nos queda muy justo, tú aconsejarías pillarse igual walkies, pero de CB, ¿no? Sí. Cuestan unos 100 euros más o menos, ¿no? ¿Qué marca buena hay ahí de CB? A ver, no hay mucha gama. El problema de los equipos de 27 que son caros. A ver, los Baofén, como se venden a patadas y es una producción muy grande, son muy baratos. Han entrado los chinos en los últimos años al mercado y han reventado el mercado y han sacado equipos de gama barata. Claro, pero también las características también, o sea, nadie te da duros a 4 pesetas, entonces no tienen tan buen filtrado como los equipos japoneses, no tienen sus limitaciones, ¿no? A ver, tú cuando comentábamos antes al inicio del curso, del taller, fuera de cámara, tú cuando emites en una misma frecuencia, estás generando armónicos. O sea, tú esa frecuencia, la que tú estás emitiendo, apretando y generando, sacando ondas por el walkie-talkie, genera unos armónicos que son
bandas resonantes. Entonces van generándose diferentes armónicos en diferentes bandas. Son pequeñas emisiones en bandas diferentes. Lo que pasa es que cada salto, cada armónico va perdiendo potencia. Entonces todo equipo de radio, para estar homologado en Europa o cualquier parte del mundo, tiene que tener un buen filtrado de esos armónicos. Se les pone mediante electrónica, se le pone una serie de filtros mediante bobinas, mediante condensadores y otro tipo de componentes electrónicos. Se genera un filtro pasabajos o pasaltos, o depende de lo que sea, en este caso para un filtro pasabanda sería, y discrimina todo lo que esté fuera de esa banda, tanto por arriba como por abajo, lo elimina, no deja que salga, con lo cual ese armónico ya no saldría de ahí. Claro, para abaratar, los chinos, para abaratar el precio de esos equipos de radio, lo que hacen es un filtro pues, de mala calidad. Lo que decías del Quansheng, ¿no? Que los Sí. Quansheng tienen para emitir a 27, Eso es. pero con filtro de mala calidad. Eso es, los Quansheng que se han puesto ahora tanto de moda, tienen un filtro de mala calidad, sí, no tiene un buen sistema de filtrado. Entonces, ¿qué pasa? El chip ese tiene un rango de funcionamiento, es un chip que funciona mediante tecnología SDR, que es mediante temas electrónica y mediante digital. A ver, estos por ejemplo, la diferencia entre este equipo de 27 y este equipo de 2 metros es que este lleva un chip SDR para funcionar, y digitalmente escoges la frecuencia, el rango de frecuencias en el que quieres emitir. En cambio este Talkie, que es de los 80-90, llevaba cristales. Entonces son unos cristales de cuarzo que estaban tallados a una frecuencia en concreto, un cristal para una frecuencia de emisión, un cristal para una frecuencia de recepción, con lo cual ya llevaba 2 cristales, y eso por cada frecuencia que querías emitir. Imagínate que si tienes un Talkie de banda ciudadana que lleva 40 canales, ya te haría falta 80 cristales. Con lo cual, de ahí el precio de su día, porque todo eso subía de precio. Y en cambio, actualmente existen unos chips que tienen un rango muy grande de funcionamiento. Lo que pasa es que a ese chip hay que ponerle una serie de filtros para escoger tú en qué bandas quieres andar. Por ejemplo, ahora Quansheng ha sacado hace poco un equipo que tiene 2 metros y 27. ¿Por qué? Porque lleva filtros diferentes. Entonces hay un filtro para 2 metros y UHF para coger y filtrar para esas frecuencias, pero luego tiene otro filtro aparte para 27, con lo cual el mismo Talkie te permite hablar en banda ciudadana y en 2 metros y UHF. No sé qué tal funcionará, todavía no es un artículo que está reciente en el mercado, y eso. Y como comentábamos, los Quansheng de estos, no los normales, los que todo el mundo tiene, estos que valían 18 euros hace poco, no tienen un filtro muy bueno, o el filtro que tienen es para banda de UHF y VHF, claro, es un filtro decente para esas bandas. Si tú reprogramas el walkie-talkie para poder emitir en 27, sí te va a emitir en 27, pero esa señal no se verá filtrada, porque el filtro está pensado para las bandas altas, y tú estás emitiendo una banda baja, fuera de ese rango del filtro, con lo cual puedes generar armónicos, y me han comentado que ese filtro, que cuando tú emites en 27, se genera un armónico que emite en la banda aérea, y eso es peligroso, porque puedes interferir en la comunicación con los aviones, y el tema de la banda aérea está muy vigilado y muy sancionado el hablar en esas bandas. Entonces, con lo cual no aconsejo, aparte que saca una potencia muy mala, muy baja, muy justa, para experimentar un poquito, sí, para caso de emergencia puro, sí, pero no, porque con la mierda de potencia que saca no vas a llegar a ningún lado. Y aparte que la propia antena que trae no te vale, tendrías que ponerle tú una antena más grande y diferente, y al final tiene más pegas de las que los beneficios. Entonces, a ver, yo en los últimos años estoy recomendando el utilizar equipos de banda ciudadana, que nos hemos ido a los de Quansheng, Baofeng y toda esta gama, nos hemos ido por el precio, porque son muy baratos. Pero si yo tengo licencia de radioaficionado, yo me los he comprado porque puedo utilizarlos.
Pero yo veo que para todo aquel que no esté interesado en la radio, que no quiera sacarse una licencia y todo eso, lo más simple es así, es más, y nosotros como el grupo de amigos, los que andamos en los 4x4 o andamos haciendo actividades de bushcraft y todo eso, la tendencia que estamos llevando es pasarnos a la banda ciudadana poco a poco. Y porque es más cómodo en cuanto a comunicación de señales, de distancia, te olvidas de limitaciones de licencias y yo lo veo más práctico, porque sobre todo la distancia en la que puedes hablar y las condiciones que te da. Estamos hablando de que no son precios prohibitivos. Ahora Ander ha comprado un walkie-talkie, creo que son 70 y pico euros en Amazon, y lo que me ha gustado de ese equipo es que, primero, importante, que lleva un portapilas, que la alimentación la hace mediante pilas. Luego también que si tú le quitas el portapilas lo puedes convertir en un equipo de base, porque le enchufas, tiene la base donde enchufas las pilas, tiene un accesorio que lo... Antes no había de esto, sí, ¿no? De banda ciudadana antes no había, pero ahora se han salido. No, siempre ha habido walkie-talkie. Siempre ha habido walkie-talkie. Lo que pasa es que es el precio, la gente se echa para atrás por el precio. Ah, vale, o sea, lo de la... Yo empecé, mi primer equipo fue uno... más pequeño. Esto es doble. Vale. Pues con el enlace, este de 70 y tantos, pues si pone el enlace en el grupo de outdoor. Bueno, como comentaba, ahora hay unos equipos que valen 70 y pico euros, que son, es como un walkie-talkie más o menos, tendrá este tamaño, lo que digamos, lo que es la parte de arriba del walkie-talkie es una de este tamaño más o menos, y luego aquí abajo lleva una especie de portapilas y lo podemos alimentar a pilas, y cuando lo llevamos en el coche lo separamos, la batería se separa de forma corrediza y le podemos poner un un accesorio que por un lado le sale una toma de mechero y por el otro lado tiene un conector PL para enchufarlo a la antena de nuestro coche. Con lo cual es una ventaja muy grande porque lo podemos utilizar nuestro coche alimentado con la batería, y luego podemos utilizarlo como si fuese un walkie-talkie. Y al ser, y lo importante es eso también, como comentaba antes, al tener un portapilas que funcione a pilas, si nos fastidia la batería, nunca vamos a tener ningún problema para reemplazar y utilizarlo con pilas. Pilas siempre vamos a tener. Ya están estandarizadas y llevan un montón de años en el mercado y va a ser difícil cambiar el formato ese de las pilas, ¿no? Y luego también pues hay una batería que funciona también, una batería recargable, también la venden de forma independiente, vale 30 y pico euros, con lo cual 130, 120 euros podemos tener un equipo de 27 con todo eso, con una batería recargable, con el portapilas, con el accesorio para conectarlo al coche. Lo único que, claro, si cada uno de nuestro grupo familiar, si estábamos compuestos por 3-4 personas, igual tendríamos que tener 3-4 equipos, que es un presupuesto, sí, pero tampoco es imprescindible el comprarlas todas de golpe, que podemos ir comprando poco a poco. Y luego, pues cada vez se está utilizando más la banda ciudadana. Hubo un auge en una época, pero luego hubo una caída en el uso, pero cada vez entre los que tienen furgonetas, entre los que tienen autocaravanas, entre los que tienen todoterrenos, cada vez se está utilizando más. Entonces es más fácil encontrarnos, y los camioneros, muchos lo han dejado de utilizar, pero bueno, todavía existe un núcleo de camioneros que siguen utilizándolo, con lo cual siempre vamos a tener a quien escuchar. Las características de estos canales, ¿no? Son de uso libre, no requieren de licencia, funcionan en 27 MHz, tienen 40 canales, luego voy a ampliar esto, y sacan 4 vatios de potencia y tienen modos AM y FM, de forma las normales, ¿no? Este es un equipo, el que hay aquí es un equipo de base, pero tiene su AM, FM, pues un alcance alcance entre 5 y 30 kilómetros, depende de esto, y luego requiere una antena. Las antenas sí que es verdad que son más voluminosas que las de 2 metros o otro tipo de equipos. A ver, existen varias formas de modulación la señal. Existen AM, FM
y luego son bandas laterales. Las bandas laterales aprovechamos otro tipo de características de emisión, la forma de emitir es diferente, la voz es muy robótica, es una voz muy rara, hay que hacer un poco el oído para andar bien, pero la ventaja que tiene es que por el tipo de señal que es, que puedes llegar muy lejos. O sea, yo en 27 he hablado con Rusia, he hablado con Eslovenia, he hablado Italia con mucha facilidad, Italia era muy fácil hablar, Francia, Marruecos, he hablado un montón de países, pero siempre en bandas laterales. Aunque sobre todo los meses de verano, que hay más propagación, en FM también podemos hacer contactos bastante largos. Podemos, si bien el alcance medio es de entre 5 y 30 kilómetros, podemos llegar muchísimo más en bandas laterales. Con lo cual esto es un plus también que nos da. Bueno, aquí hay una pequeña comparativa entre ambos equipos. Bueno, ya hemos ido explicando, o sea que tampoco vamos a entrar en detalle analizando porque ya hemos ido exponiendo todo esto. Vale. Y pasamos a la siguiente lámina. Equipos con licencia. A ver, los equipos con licencia también existen de todo tipo. Existen tipo walkie-talkie, que son pequeños, y luego está el equipo de móvil, que tiene unas características bastante completas, pero el tamaño es reducido. Y luego está el equipo de base, que tiene muchos botones, es bastante voluminoso, y lo que nos interesa es que tenga un gran frontal para tener el mayor número de elementos y botones a mano. Pero bueno, esto solo es útil cuando somos radioaficionados, cuando realmente vayamos a hacer un uso, o para tener un equipo de emergencia, porque hay que tener en cuenta que estos equipos de onda corta, podemos hablar, por ejemplo, en la banda de 40 metros, podemos hacer contactos a nivel nacional, tanto 40 o 18 MHz, podemos hacer contactos a nivel nacional con mucha facilidad, y podemos llegar prácticamente a cualquier punto de la península, con lo cual nos da un rango de actuación bastante grande, ¿no? A modo prepper. Pero bueno, también es importante recalcar que utilizar las bandas de radioaficionados sin estar autorizados, sin tener licencia, puede acarrear multas entre 5.000 y 30.000 euros, depende de lo que molestes. Que bueno, que tampoco normalmente se te apercibe y no se multa, pero a ver, en un caso de una emergencia, si es una emergencia real, está permitido utilizarlo. Si es una emergencia real y es lo único que tienes a mano para actuar, no conlleva multa, porque está contemplado en la ley que puedes utilizarlo para realizar una llamada de emergencia aunque no tengas licencia. Pero no es recomendable, con lo cual se puede tener tipo respaldo, pero eso. ¿Qué es el modo SSB? ¿Qué es? Bandas laterales. O sea, tú cuando... Imagínate que la señal es como un pico y tú utilizas los bordes de los picos. Por eso se llaman laterales, porque estás utilizando unos picos que hay en los laterales. Tú cuando emites en AM o en FM, la portadora es continua, plana. O sea, tú emites con toda la potencia de tu equipo. En cambio, cuando emites bandas laterales, es como un buómetro. Según tu voz va pegando picos de potencia más o menos, y con lo cual aprovecha mejor la potencia de tu equipo y ahorras batería y llegas, no estás utilizando el espectro de toda la banda, todo el ancho de banda que cogerías en AM/FM. Por eso con menos potencia llegas más, porque coges menos ancho de banda. Y ahora, básicamente es eso, utiliza una modalidad diferente de emisión. También existe telegrafía, que con un solo vatio puedes dar la vuelta al mundo. Pero, claro, telegrafía es mediante puntos y rayas, mediante una señal de portadora, vas metiendo portadoras a picos. Entonces, pero luego tiene la dificultad de que tienes que aprenderte el código Morse para saber
Con el Baofeng podrías, con el Baofeng podrías emitir así que llegara en toda la ciudad, que el Baofeng la pega que tenemos es que en ciudad no cubre. Ya, no, cubre, bueno, no te vale. con los Quansheng puedes reprogramarlos para emitir en banda lateral. Porque como es SDR, existen modificaciones que te permiten emitir en banda lateral y entonces sí que podrías llegar a donde no llegas. Por lo cual, si tú, por ejemplo, con un Baofeng en AM o FM no llegas, igual emitiendo en banda lateral sí que llegarías al otro lado de la ciudad. Ajá. Pero esa sería la solución low cost, ¿no? Para hablar en ciudad, yo no me quiero gastar mucho, quiero hablar en ciudad. Y no me quiero Equipado de gastar... 27 y ya está. Bueno, pero no, ya subimos a 70 pavos, ¿no? Sí. Pero alguien que diga, no, yo quiero low cost total. Ya, pero es que estás emitiendo en una banda que no es legal, necesitas tener licencia para utilizar esas frecuencias, tienes que estar verdaderamente seguro dónde estás emitiendo para no interferir a los radioaficionados. Yo me encontraba he escuchado a cazadores emitiendo en la entrada al repetidor. Se han cogido una frecuencia al azar, han visto que estaba libre, pero resulta que era la frecuencia de entrada del repetidor. Y entonces estaban saliendo a nivel de varias provincias sin ser conscientes y varias personas estaban escuchando. O sea, mucha gente estaba escuchando porque estabas llegando muy lejos, estabas llegando a varias provincias y ellos no sabían, no eran conscientes. Entonces, si aún tú dices, no, estoy dispuesto a ser un pirata, a ser un ilegal, tal. Pero si lo haces, hazlo con conciencia y no lo hagas donde puedes molestar. Tienes que saber dónde están las entradas a los repetidores, dónde están las salidas de los repetidores, dónde está la bajada de la Estación Internacional Espacial, una serie de cosas, una serie de frecuencias, porque si interfieres con los radioaficionados y otros servicios, vas a tener problemas. Con una cosa puntual no, pero si empiezas a utilizarlo de forma habitual vas a tener problemas y al final te van a acabar denunciando. O sea que tendrías que tener un listado de frecuencias prohibidas en tu ciudad, ¿no? Bueno, consultar un poco los planes de bandas de la zona y preguntar. Hay muchos canales de Instagram, de WhatsApp, de radioaficionados. Puedes preguntar, informarte un poco. Si hay algún radioclub en la zona, pásate por allí. Y aunque no sea legal lo que vayas a hacer, ellos por el bien de todos te van a asesorar de puedes hacer esto, no puedes hacer esto, aunque estés teniendo en cuenta de que es ilegal o no es ilegal. Pero eso siempre, va a ser ilegal, bien, pero bueno, por lo menos si no molestes. Entonces, eso. Sacarse la licencia es muy fácil. A día de hoy es súper sencillo sacarse la licencia. Cuando me saqué yo la licencia había que estudiar un montón, era un coñazo y eso, y podías suspender con facilidad. A día de hoy es sencillo, sé de gente que ha ido sin estudiar y se ha sacado la licencia, no tiene ninguna complicación. Leerte un poquito el temario por encima y presentarte. Para ello tienes que ir al Ministerio de Transformación Digital, telecomunicaciones, aquí en Vitoria hay, y de hecho Vitoria, de las 3 capitales, igual es de donde más fácil esté para sacarse aquí porque está menos saturado. Donosti está muy mal y para sacarse la licencia porque no hay casi plazas. Aquí en Vitoria te dan te dan plazo para presentar el examen bastante rápido. Vas allí, te ponen delante de un ordenador, te dejan solo con el ordenador y rellenas una serie de test y al momento te dicen si has aprobado o no has aprobado. Pero puedes hacer muchos fallos, o sea, no es imprescindible, puedes hacer muchos fallos y es muy fácil sacarte la licencia. Estudias el temario y ya está, y luego ya una vez que has aprobado, pues te solicitas las letras, pagas el canon. Son 180, en su día eran 180 o ahora no sé cuánto estará el canon, yo pago el 180, pero es de por vida. Antes había que pagar cada 5 años, ahora pagas de por vida y ya está, te sacan las letras y ya te quedas tranquilo para siempre. Luego cada cierto tiempo renuevas, dices que quiero seguir manteniendo la licencia, tal, y no tendrías ningún problema. O sea, no, el trámite no es tan complicado, es cuestión de dinero y un poco de tiempo, dedicarle un poco de tiempo que no es
Y ya no tienes que pagar una tasa anual ni nada. No, pagas una vez que te has acabado el examen, pagas la tasa y ya está. Como un carnet de conducir, ¿no? Sí, bueno, el carnet de conducir tienes que renovar, Sí. pagar cada 5 años o así. Pero en cambio esto pagas una vez de por vida y ya está. Y ya es que te evitas, andas con tranquilidad con uno de estos. Y no solo eso, que puedes optar a equipos de otras frecuencias que tienen otra serie de características. Con lo cual yo, estando tan fácil como es hoy en día sacarse la licencia, yo no me jugaría mi patrimonio y no me arriesgaría a multas, porque es un trámite sencillísimo que yo se lo recomiendo a todo el mundo que lo haga. ¿Y lo de solicitar el indicativo de llamada? O sea, que Es- tienes como un número de llamada tuyo, Te dan, o- tienes un indicativo que es único para ti. Te dan dependiendo de la región, te dan unas letras y un número. Por ejemplo, nosotros estaríamos en la zona 2 y luego de ahí te darían varias letras, 3 letras que te identifican a ti. Para no tener que dar tu nombre, va a ser mucho más fácil, das el indicativo y ya está. QR3 llamada. Sí, pues ese estilo, Claro. sí. Y entonces, pues con eso ya te dan las letras y ya podrías utilizarlo. A ver, dices, no quiero pagar las tasas. Bueno, tampoco es obligatorio que pagues las tasas. Si en ese momento te has sacado la licencia y no te viene bien pagar las tasas porque es caro, lo que puedes hacer es utilizar el indicativo pendiente. Puedes salir como pendiente. Siempre habrá algún radioaficionado que te toque las narices y dirá, ¿pendiente eso qué es? Pues léete un poco el manual y ya verás que yo, aunque no tenga, si una vez que he aprobado el examen, puedo utilizar y puedo salir sin mis letras diciendo que estoy pendiente de letras. Yo durante bastante tiempo he salido como pendiente también, porque no me saqué las letras cuando me saqué el indicativo del Charlie, que es para utilizar dispositivos de onda corta, en su día, antes de unificarse todo. Cuando me lo saqué yo salía como pendiente porque no quería pagar el dinero de las tasas, porque como iba a venir un cambio, dije, es que pagar las tasas es tirar el dinero, porque en una cosa de unos meses se iba a unificar todo y con mi indicativo que ya lo tengo pagado voy a poder utilizar todas las bandas. Y estuve hasta que se hizo la reforma y se unificó todo, estuve saliendo como pendiente y no hay ningún problema. Eso vale para España, supongo, ¿no? Para nivel internacional, para todo el mundo. ¿Para todo el mundo Sí. tienes ya tu licencia con tu número? Eso es. Lo que pasa... Vale. Vale. Y si tú me estás en una Vale, bueno. Bueno, las ventajas principales de los equipos con licencia. Bien, con este veíamos el problema que el alcance es muy limitado en ciudad. Pues si tuviésemos la licencia, podríamos utilizar repetidores, que son equipos de radio que repiten nuestra señal. Se suelen poner dentro de las ciudades en edificios altos o montes aledaños que tienen una buena cobertura, o un monte cercano, con lo cual nosotros, siempre y cuando tengamos una conexión visual con el repetidor, podemos llegar con nuestro walkie-talkie, porque él está en un sitio privilegiado, podemos llegar al repetidor y el repetidor puede retransmitir nuestra señal. Hay repetidores que tienen alcance de hasta varias provincias, con lo cual con un simple walkie-talkie podemos aumentar considerablemente nuestra zona de acción. Aparte que un repetidor tiene que tener unas ciertas características, como son 6 horas de autonomía si se va la luz. Con lo cual, en caso de apagón, podríamos utilizar los repetidores, o bien si tienen su estación que se pone en marcha un generador de forma automática, o mediante sus baterías. Muchos funcionan con energía solar o con eólicos, con lo cual, porque están en sitios remotos, con lo cual, aunque haya un apagón, un blackout, ese repetidor siempre estaría en funcionamiento, porque se está alimentándose con energía solar. Con lo cual nuestro radio de alcance sería mucho mayor. Luego también los equipos de base, podríamos utilizar equipos de base o equipos de móvil que podrían emitir hasta con 50 vatios de potencia, con lo cual podríamos llegar
aumentar considerablemente nuestro alcance. No a mayor potencia vamos a llegar más, o sea, con 100 vatios no vamos a llegar 10 veces más que con 10 vatios, porque es logarítmico. No llegas, no es siempre con 20 no es el doble que 10, o sea, sería logarítmico, y entonces no mejoras tanto la señal, el alcance, pero bueno, la mejoría es significativa. Luego, pues teniendo la licencia, puedes acceder a bandas y modos que por ejemplo, que sin licencia no puedes saber utilizar. Bueno, aunque si bien es cierto que en 27 también hay canales donde la gente hace FT8, que es una comunicación digital, o incluso SSTV, que es mandar imágenes a través de una emisora de radio. Con lo cual, luego nos da la ventaja, ¿no? Porque podríamos chatear, digamos, por ejemplo, si utilizamos PSK31, podríamos estar chateando con otros compañeros, podemos mandar imágenes a través de las ondas, podemos hacer un montón de cosas que habitualmente no podríamos hacer con nuestros equipos reales. Por ejemplo, luego también están los digitales, las radios digitales, como es el formato DMR, que últimamente tiene más popularidad, ¿no? Entre los diferentes formatos nuevos, entre los digitales, el DMR es el que más se ha establecido en el mercado. Y entonces, ¿qué nos permite? Hacer una llamada de walkie-talkie a walkie-talkie. Si tenemos, por ejemplo, un amigo en Colombia o otro amigo en Japón y nosotros queremos hablar con ellos, si nosotros tenemos un enlace con un repetidor DMR que a su vez está conectado a internet, nosotros con nuestro walkie-talkie podríamos hacerle una llamada a nuestro amigo que está en Colombia o en Japón y hablar con él, porque abrimos un hotspot de ese repetidor, o no sé cómo se llama, y entonces podríamos hablar con ese país y con ese repetidor y con nuestro amigo, y estaríamos hablando con un walkie-talkie. O sea, son equipos que tienen unas características bastante interesantes si es que te gusta ese tipo de comunicación. ¿Qué diferencia hay con una llamada telefónica? Se ha ido todo lo que es... bueno, voy a empezar de nuevo. Bueno, lo que comentaba, me preguntaban que qué diferencia hay entre un teléfono móvil y ese tipo. Si se va a la red, se van a ambas redes, y luego sí, obviamente sí, pero podemos utilizar el repetidor DMR de forma local para bien hacer comunicación en nuestro entorno más cercano, utilizarlo como un repetidor normal, pero luego también, y si ese repetidor DMR lleva Starlink, aunque se caiga la red de telecomunicaciones habitual, se cae, hay un apagón, se va la luz, se van los repetidores, pero si tenemos un repetidor DMR con Starlink conectado a internet, con Starlink, porque por ejemplo no hay red GSM o G4 o lo que sea en esa zona, pues como si se va la luz, pero los satélites siempre van a estar funcionando, con lo cual no nos quedaríamos aislados, podríamos salir desde nuestra zona. Entonces, es la ventaja que tiene. A ver, más que nada es por mantener la comunicación, entre diferentes equipos, diferentes zonas, diferentes países. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a otro país, nos vamos a Alemania y queremos hablar con nuestros amigos de toda la vida que tenemos aquí, pues mediante ese sistema podemos utilizar la pasarela. Es la ventaja que te da mantener la comunicación. Obviamente con un teléfono puedes hacer lo mismo, sí, pero es un plan B, otra forma de hacerlo. No es ni una cosa mejor ni otra cosa peor, sino que está ahí y como está, pues tú escoges lo que quieres utilizar. Sin pagar a la compañía. Eso es. Realmente es más práctico WhatsApp y más privado WhatsApp, sí, pero es que son diferentes alternativas, ni una es mejor ni otra, son diferentes. Bueno, pues lo que decíamos, hay diferentes tipos de modalidades de emisión. Luego también lo que no hemos mencionado hasta ahora, que con los equipos, a ver, por ejemplo con un Baofeng no sería muy viable hacer comunicación, mediante rebote lunar hace falta unas antenas muy potentes, o comunicación, ¿no? Con lo cual no podríamos, pero sí que podríamos hacer con unas antenas externas
muy directivas, podríamos hacer comunicación vía satélite. Hay satélites polares que cada cierta hora pasan por encima nuestro, entonces nosotros miramos en una serie de listados dónde es el pase, cuáles son las coordenadas y a qué hora pasa el satélite por encima nuestra, con una antena directiva y con un walkie-talkie, a ser posible mejor que un Baofeng, porque los Baofeng son poco estables, y podemos coger y apuntar con la antena hacia el sitio por donde va a entrar el satélite y durante 2-3 minutos acompañar con la antena el pase del satélite y podemos hacer contactos internacionales vía satélite. Y con un simple walkie-talkie, con un Baofeng o un walkie-talkie, un Yaesu, una marca buena, podríamos hacer comunicación vía satélite. Y llegar con un walkie-talkie podríamos estar hablando con cualquier punto de Europa, o incluso hay satélites que cuando el pase está muy alto incluso podemos cruzar continentes. Más o menos. Luego hay la tecnología, los equipos nuevos llevan tecnología SDR, que es digital, por eso tiene muchas características que no vamos a entrar. Lo que hablábamos antes, claro, si no tengo licencia, ¿dónde puedo hablar? Tal, no puedo hablar. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es mirar el plan de bandas de la IARU, que allí lo que son un organismo internacional que divide el espacio radioeléctrico, hace como una especie de tarta, lo divide en porciones y a cada porción hace subporciones y lo divide en trozos y te dice, mira, en este trozo de la tarta se puede hablar en fonía, en este fragmento se puede mandar imágenes, se puede hacer telegrafía, tal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es mirarnos el plan de la IARU para saber dónde podemos emitir, dónde no. Cuál es el segmento donde se puede emitir y no. Eso es importante. Repetidores en España. Claro, si nos vamos, por ejemplo, a Albacete o a Murcia y nosotros no somos de esas provincias, pues no sabemos generalmente no sabremos qué repetidores hay en la zona. Pues para eso entramos en la página web de la URE, entramos a la sección repetidores y decimos, vamos a tal parte de España, a ver qué repetidores tenemos en la zona. Por eso es muy importante, antes de cuando estemos planificando un viaje que vayamos a hacer, cojamos y escojamos el repetidor que hay en la zona donde vamos a estar, los diferentes repetidores que hay en la zona y los subtonos. Importante, la mayoría de los repetidores hoy en día tienen subtonos para activar el repetidor. Si no, no vamos a entrar nunca al repetidor si no acompañamos nuestra llamada con un subtono. Bueno, aquí hay los repetidores principales, aquí en Vitoria tenéis un R7 creo, y luego estas son las frecuencias, si os fijáis es muy fácil, van de 25 a 25, entonces el primer repetidor, el R0, que por ejemplo aquí en la zona, el R0 de Bilbao, tendríamos que estar en Montaviz, estaría en 145, 600. Los repetidores son cruzados, digamos, a ver, no es un repetidor cruzado, es un repetidor normal. Lo que pasa que nosotros tenemos que emitir menos 600 hercios por debajo de donde estamos escuchando. Emitimos por una frecuencia y escuchamos por otra, por eso tenemos que configurar un desplazamiento de frecuencia de 600 hercios en nuestro walkie-talkie para poder emitir. Ojo que si nos vamos a Francia, en Francia hay repetidores que funcionan más 600. Entonces nosotros aquí en la península normalmente todos son menos 600. En otros países puede ser más 600. Entonces tenemos que informarnos. ¿Y los códigos son iguales en todos los países? Los repetidores sí. Lo que pasa es que cambia el desplazamiento y luego cambia el subtono que le ponemos. Pues aquí hay una muestra de subtonos diferentes y bueno, aquí sería el Baofeng, por ejemplo, el número que tendríamos y la frecuencia del subtono que es lo que estamos utilizando. Un truco muy interesante podría ser, o bien nos hacemos una tarjetita, la plastificamos y la guardamos, o si no, imprimimos en un papel
y si entra debajo de la batería de nuestro walkie-talkie, lo metemos entre la batería y el walkie-talkie, metemos el papel con los diferentes tonos y así si algún día ante la duda pues podemos... ¿Cómo se llama, no? No, bueno, la onda en alta, en frecuencias altas. A ver, con este también podrías emitir en las bandas de PMR, lo que pasa que no es legal por potencia y porque se le quita la antena ya no es legal. Ah, ¿no? Aparte de que no tienes el certificado CE. Ya está. Vale. Luego, cuando tenemos un grupo familiar o un grupo de amigos, sería muy importante que todos tengamos el walkie-talkie programado de la misma forma, porque para cualquier emergencia, cualquier cosa que pase, para que todos los miembros del mismo grupo sepan manejar los mismos equipos y sepa dónde está cada frecuencia, cada cosa. Con lo cual, las primeras memorias deberíamos poner todo igual. Y en las últimas memorias ya podemos poner nuestros canales personalizados. Si por ejemplo en el Baofeng tiene 128 memorias, las últimas memorias para nosotros, personales. ¡Vaya por la barradora, hombre! ¡Hostia! ¡No vamos! Y como comentaba, el primer segmento de las memorias, los primeros bancos de memorias, todo el grupo y todo el entorno familiar programado de la misma forma. Porque si por error cogemos el walkie-talkie de otro miembro de nuestra familia, que sea lo mismo para nosotros. Eso es una cosa muy importante y que se tiene que tener en cuenta. Luego también es importante, muchos walkie-talkies tienen la posibilidad de escuchar la FM, que puede parecer una tontería, pero en caso de necesidad, de emergencia, el efecto psicológico que te da el escuchar la radio, una emisora de radio, pues hace mucho, porque podemos sufrir un accidente y el tener una voz de la radio, alguien que nos hable con voz agradable, estar escuchando algo que nos entretenga y nos aísle emocionalmente en ese momento de esa emergencia que estamos sufriendo, nos puede ayudar a sobrellevar la situación mucho mejor. Y lo bueno que tienen, cuando tú estás escuchando la radio, la FM, y alguien, una emisora de radio, un radioaficionado o alguien de nuestro equipo habla por alguno de los canales que tenemos seleccionados, se cortaría la emisión de la FM y podríamos escuchar lo que nos están diciendo por la emisora, con lo cual no nos perderíamos nada. Eso no se va a acabar eso, ¿eh? La FM es importante, sobre todo yo lo he visto el día del apagón. Sí. Es súper importante, la gente está bien comunicada. Yo en el trabajo para escuchar la radio utilizo un Baofeng, porque como tengo un montón de ellos, bueno, que ya me he ido quitando de muchos, tengo un Baofeng para escuchar la radio en el trabajo. Y entonces cuando hubo el apagón, como eso siempre está cargando, pude escuchar la FM y estuvimos al tanto, estuvimos comunicados porque sabíamos lo que estaba pasando en todo momento y de otra forma no nos hubiésemos enterado. Por eso es importante tener una radio FM y que vaya pilas. Es más, por ejemplo, para tener en casa, a modo preparacionista y todo eso, yo iría más allá. Tendría una radio que tenga AM, FM y onda corta. SW, suele venir indicado con las letras SW. ¿Por qué? Porque la onda corta nos permite escuchar emisoras de... A ver, onda media son emisoras de hasta unos 800 kilómetros de distancia. De día pues podemos conseguir varias provincias de distancia, no vamos a escuchar ondas de más allá de varias provincias de distancia, pero a la noche sí, de hasta 800 kilómetros. En cambio la onda corta nos permite escuchar emisoras internacionales. Entonces, si pasa cualquier cosa, no siempre nos van a decir la verdad por los medios de comunicación o desinformación que tenemos actualmente, porque los medios de comunicación actualmente están comprados y nos mienten mucho, y a veces para escuchar algo real tenemos que irnos a las emisoras de otros países del mundo para poder escucharlo. Por ejemplo, con esto de lo de Ucrania ha pasado algo inédito, que no se había dado nunca. Han censurado la televisión rusa que emitía en España en español. Y
dicen para evitar los bulos, pero nos tratan como tontos, como si nosotros no tenemos capacidad, o como si fuésemos unos niños pequeños, de que si no supiésemos discernir entre la verdad y la mentira. Y no podemos escuchar la versión de ellos, la otra versión. Y en cambio, si tuviésemos un equipo de onda corta, podríamos escuchar la voz de Rusia y podríamos estar escuchándoles y saber su opinión, lo que aquí nos están censurando que escuchemos, sea verdad o sea mentira. Yo ahí no entro, pero nos han capado de la capacidad de poder escuchar. En cambio, si las cosas se ponen peores y la censura y la represión aumenta, vamos a tener que hacer como en la guerra civil, que teníamos que escuchar radios de otros países para enterarnos. Entonces es importante tener equipos de onda corta o bien equipos de radioaficionado que piquillen la onda corta y poder escuchar emisoras de otros países. Es más, y muchas emisoras de muchos países, La Voz de Rusia, Radio China Libre, Radio China Internacional, no sé, hay Radio Vaticano, tienen programas que emiten en castellano, con lo cual no tenemos por qué saber inglés para escuchar y entender. A día de hoy todavía muchos países siguen emitiendo en onda corta y en castellano, con lo cual podemos acceder a informaciones que aquí no tenemos, o podemos tener una idea de cómo nos ven desde el exterior a nosotros. O sea, es muy importante, pues eso, aparte de tener una radio de FM, una radio con onda corta. Antenas. Como comentábamos, es muy limitado el tema de las antenas. Para aumentar nuestra capacidad de llegar más lejos con los Baofeng, tener mejor recepción, siempre podemos poner una antena de coche en el balcón. Yo hace años que emito así, emito y recibo así, y no es lo ideal, pero nos puede sacar de un apuro y un plus, o sea, un aumento de potencia. Porque en el tema de la radio siempre se ha dicho, no nos sirve de nada tener un buen equipo y una antena mala, porque vamos a llegar mal. O sea, al final el elemento más importante de nuestra estación de radio es la antena. Si tenemos una antena mala no vamos a llegar a ningún lado. Si tenemos un equipo malo y una antena buena, pues vamos a llegar lejos, aunque sea malo el equipo. Bueno, entramos ya en el último tramo, preguntas y respuestas. Lo típico, la de siempre. Si tengo un walkie-talkie encendido, ¿me pueden localizar? No. Siempre y cuando tú no estés emitiendo, no van a localizarte, no te van a poder pillar. Ellos no pueden saber, nadie puede saber que tú estás recibiendo señales, porque no emiten. Siempre y cuando no haya una emisión, no van a saber nadie que haya alguien con un walkie-talkie. Con lo cual, por recibir, no pasa nada. Podemos estar escuchando todo lo que queramos, que nadie se va a enterar de que estamos escuchando. Si estoy emitiendo, ¿me pueden localizar? Sí. Hacen triangulatura, cuadrangulatura, diferentes técnicas y pueden localizar. Pero a la hora de la verdad, efectivamente, requiere de muchos medios y no es habitual el que anden localizando a las personas. A no ser que hagas algo muy grave, no van a ir a por ti porque no se van a poner en marcha, porque requiere una serie de infraestructuras y no es fácil. Los radioaficionados suelen hacer la cacería del zorro, un coche se esconde, empieza a emitir y los demás le buscan. No es fácil. La gente tiene, incluso hay algunos, los profesionales llevan equipos para radioponímetros y cosas así para localizar al otro, pero que no es fácil localizarte. O sea, con lo cual, si no la lías, no te van a ir a por ti. ¿Qué puedo hacer para reducir las posibilidades de que me localicen, de ser localizado? Lo primero, emitir con la potencia más baja posible. Siempre ir con la potencia más baja posible. Aunque tengamos la licencia de radioaficionados y todo eso, tenemos que coger la costumbre de poner siempre nuestros equipos a potencia mínima. Para ir de coche a coche, que vamos, como mucho vamos a estar a 5 kilómetros o 3 kilómetros de distancia entre un coche y otro, incluso a menos, no tiene sentido que vayamos con los 25-30 vatios que nos da la emisora para hablar de coche a coche, porque a los demás no les interesa lo que hablamos de coche a coche y podemos llegar a molestar. Por eso tenemos que coger la costumbre de, ya tengamos la licencia o no, de emitir siempre con la menor potencia posible en ese momento.
Para que no nos localicen, importante, emitir siempre en movimiento. Siempre que estemos en movimiento se complica que nos localicen. Luego también, si estamos en un refugio, en caso de cualquier eventualidad o lo que sea, estamos escondidos, estamos en un refugio, no queremos que nos localicen, por eso, por ejemplo, siempre emitir lejos, lo más lejos posible de nuestro escondite, porque como nos pueden localizar, pueden hacer cuadrangulatura y saber dónde estamos. Para evitar eso, emitir siempre de lejos del refugio. Luego, emisiones cortas y concisas. No nos explayemos. Siempre, sobre todo si no tenemos licencia, para no molestar, emitiremos solo en caso de necesidad. Lo justo y necesario. No vayamos a interferir. Siempre comunicaciones cortas y concisas. Luego también suelen comentar de no dar datos reales. Sí, o sea, también. No decir, soy Paco, estoy en la Vitoriana, o estoy porque claro, si das datos reales, pues... Eso es. O sea, Y sí, discreción. un poco de discreción, pero... Y eso tampoco, a ver, se supone que al final vas a estar hablando con alguien que conoces y... Sí. O utilizar un indicativo falso, ya han puesto senderitos, pero eso, el monto de la multa va aumentando. Colocar la antena en posición invis. Se suelen colocar la antena torcida, si os fijáis en los vehículos militares, la agarran la antena y la doblan, la tiran con una cincha, la doblan para que la señal no rebote mucho y para que el rebote sea corto y la señal no se vaya muy lejos. Pero no tiene sentido el utilizar esta posición, o sea, radioaficionados y gente que utiliza eso, el equipo de radio para comunicaciones de tú a tú, no he visto nunca que se utilice esa posición ni tiene sentido tampoco. ¿Puedo emitir desde dentro de casa? Sí, pero las paredes atenúan mucho nuestra señal y sobre todo el hormigón atenúa mucho nuestra señal. Existen antenas especiales para el interior, como son las antenas de halo. Son unas antenas excepcionales, durante muchos años la utilizaban los espías. Es como un aro magnético, se hacen de cobre o de cable coaxial y son... Lo que pasa que lo malo que tienen es que cada vez que cambias de frecuencia tienes que ajustar la antena, pero en sí es una antena excepcional. Y ese tipo de antenas puedes utilizarlos desde el interior de la casa, eso sí. Nunca toques una antena cuando estás en emisión porque puedes acabar frito. Se genera alta tensión. En las antenas se genera alta tensión cuando tú estás emitiendo con el equipo. Con lo cual, aunque sea un walkie-talkie, no toques la antena. Y si podemos poner una antena en el tejado, pues vamos a tener mejor alcance. Por ejemplo, una X200 es una antena calidad-precio pues bastante maja. Es una antena que puede tener 3-4 metros de alto, 3 metros creo que ronda la X200, depende de la versión. Y son de fibra de vidrio y con ello pues aumentamos considerablemente. Yo, por ejemplo, desde Beasain, con la X200 en el tejado, a Salvatierra llegaba perfectamente y que habrá unos 30 y pico kilómetros en línea recta, por ahí andará, o más, y llegaba muy bien, si no hay más. Bueno, como comentaba, si no puedo poner una antena exterior, una antena de aro. Y bueno, con esto se termina la exposición. Si tenéis preguntas, cualquier cosa que queráis preguntar, cualquier duda, pues aprovecharlo ahora. Yo he preparado 2 cafés, muchas. Si tienes licencia, un Baofeng entiendo que puedes usarlo, pero como puedes meter las frecuencias de PMR, está saliendo con más vatios que lo que es la normativa de PMR. ¿Eso es legal? No. O sea, que no deberías hacerlo. No deberías hacerlo porque, a ver, ese espectro de banda se ha utilizado para otro segmento de cosas, ¿no? Pues para radio experimental y cosas de esas. Y entonces no se puede emitir porque las condiciones son muy estrictas para poder emitir en esas bandas. Entonces no es legal. Y si lo haces, pues lo haces bajo tu responsabilidad. Nadie te va a venir a meter, a ver, si no lo que haces no interfieres en nadie,
¿quién va a saber si estás emitiendo o no? Pero si te pillan haciéndolo, sabes si que te atienes a unas consecuencias, entre ello, pues las multas. Pero es difícil que sepan que estás emitiendo con más potencia de la que debes. Porque no te vean tampoco al final. Eso También el microfonillo este que llevas, que puedes llevar el walkie y llevas Sí. aquí el microfonillo en la solapa, ¿no? Sí. Y así ya... A mí no me ha parecido nunca cómodo. Auriculares también. Sí. Claro. A mí nunca me ha parecido cómodo eso, pero otra para que opción. no oigan los demás, que si Sí. vas con un Y sitio más- de senderismo que hay gente y Claro. tú no quieres que estén Y no lo llevas ahí, sobre todo que te lo vean. Si vas así te lo están viendo, mira este con el Baufeng. o privacidad. Y luego, pues por ejemplo, los Baofeng tienes antenitas pequeñas, hay una antena que es de ese tamaño, que el alcance es muy limitado, pero cuando estás haciendo senderismo, para hablar con el grupo que va a 20 metros más adelante o 50 o 100 metros más adelante, te sirve para comunicarte. O por ejemplo, si estás en un evento, estás en una feria, mira, suelo ir todos los años al Viñarroca, y justo un día que nos íbamos para casa, iba un grupo de chavalas y decía, ves, os dije que esta vez nos teníamos que haber traído los walkie-talkies, porque claro, no hay cobertura móvil o la cobertura de móvil va mal, y cuando hay aglomeración de gente, los repetidores se saturan y los walkie-talkies funcionan, porque muy poca gente tiene walkie-talkies y es muy fácil la comunicación. A mí me pasó... Sí, iban diciendo, teníamos que haber traído. Mucha gente que va a esquiar suele llevar PMRs porque se saturan los repetidores. A mí me pasó aquí en Vitoria en fiestas el año pasado que no estaba en la zona de las barracas y todo eso y no tenía cobertura de internet porque estaba tan saturado el repetidor de esa zona que me cobraron en un puesto, me cobraron 2 veces el mismo cobro y yo quería mirar la cuenta bancaria a ver para demostrarles que me habían cobrado 2 veces y desde ahí era imposible, tuve que salirme del recinto, hacer una captura de pantalla para enseñarles y luego ellos comprobaron el datáfono y se dieron cuenta de que efectivamente sí, me habían cobrado la misma consumición 2 veces y me devolvieron el dinero, pero como estaba saturado era difícil de verlo, entonces nos puede pasar eso, que queremos llamar a alguien por una urgencia. Y luego, a ver, esto tampoco entra con el tema de radio, pero sí es importante, pues cuando vayamos a un entorno saturado de gente, primero, si hay una zona de entrada, la masa de personas tienden a ir siempre por el centro de esa entrada. Los márgenes de la entrada, o sea, nosotros siempre enfocamos a la mitad de las cosas, de los objetos, y nuestra vista está educada para ir siempre hacia el centro. Entonces, si vamos a un sitio donde hay mucha gente, tenemos que intentar entrar por las entradas laterales, porque la masa siempre va hacia el centro y siempre están menos congestionadas las entradas. Tenemos que tener una serie de pautas, por ejemplo, decir, aquí como hay mucha gente, si nos perdemos, el punto de encuentro es esto, simplemente tener unas referencias, decir, bueno, pues si nos perdemos, la iglesia del pueblo, si nos perdemos, el ayuntamiento, tal. Es importante marcar, porque las comunicaciones pueden verse afectadas y saturarse los repetidores y no poder comunicarnos, porque entonces más allá de la radio, pues también tenemos que tener una serie de skills o eso, de pautas que tenemos que intentar dar, sobre todo a la familia, y si vamos con críos pequeños, pues más todavía, si os perdéis, tenéis que actuar de esta forma. Y aunque no lo digamos, como ya habitualmente siempre decimos lo mismo, siempre tenemos ciertas referencias de forma habitual, aunque ese día no le digamos, ya saben que, intuitivamente saben que si se pierden, pues igual tienen que ir al sitio más alto de la plaza, por ejemplo. Sí, la iglesia es buena porque suele ser campanarios altos que a esa distancia y... Sí, pero luego te pasa como en Alemania, que nos dijeron, estamos justo debajo de la iglesia que tiene un reloj dorado, y en ese pueblo había por lo menos 5 o 6 iglesias con un reloj dorado, y cuando llegamos al bar ya habían terminado de cenar. Y eso. ¿Alguna cosa más? Entonces yo, el resumen que me he quedado, me ha parecido muy interesante y lo explicas todo muy bien. Pensaba que iba a ser más complicado para entenderlo para mí, pero al final, o sea, están los PMR, que significa, ya se me ha olvidado. Portable, personal, móvil, no sé qué. O sea, que esos son, digamos, los de los aficionadillos. Sí.
No, esos son de ocio. De ocio, que si no voy al monte, que si no voy a tal. Y que no te hace falta licencia y tienen unas frecuencias acotadas, Sí, digamos. ya vienen de fábrica con 8 canales, 8 frecuencias. 8 o 16 he leído por Sí, ahí. 16 son los más modernos, pero los más habituales son 8. Bueno, pero que está acotado y eso es te coges una frecuencia y una subfrecuencia con quien tengas previsto y ya está. Y con eso no vas a hacer todo lo que tú estás diciendo ahora con otro país, me conecto al repetidor, nada. No. Todo eso que has contado es con licencia y ya con estos pequeños no lo Con puedes los hacer. equipos de 27, con los equipos de 27 de banda ciudadana, de CB, también puedes hablar con otros países y otras cosas. Sí, pero con estos pequeños, digamos, los que Lo más simple, tablón, sí, lo más el básico que PMR, deberíamos tener en casa. Eso es lo más básico que El deberíamos tener. PMR no sirve para nada de lo que has contado, de mi contacto con una antena, un repetidor, Pero sirve para cosas muy concretas. Pero esto, yo para empezar con uno de esos ya me Ya está, para senderismo, todos deberíamos de tener algo así. O en un caso de emergencia, bueno, pues ahí no te puedes meter a ver qué está pasando tampoco. No, no sé, a ver, no puedes saber. Pero ahí no te puedes meter a un canal con el que vas a gente a hablar, por ejemplo. No solamente con quien tú tienes el walkie. Pero si tú el PMR le quitas los subtonos, te pones en el subtono 0, que es ningún subtono, tú escucharías todas las conversaciones que hay en ese canal. Ah, sí. Tanto, aunque estén codificadas con subtono, pero como tú lo utilizas sin subtono, pues no escucharías todo. ¿Y se puede conectar? ¿Tiene radio también eso? No, los hay algunos pero son caros y vienen con radio. No, porque eso te sirve para ocio, pero claro, en caso de emergencias tampoco te sirve mucho, ¿no? Luego hay algunos que se comercializan en Estados Unidos y como allí lo legal son 2 vatios, para no hacer versiones diferentes entre Europa y Estados Unidos, los capan por software. Entonces, ¿qué pasa? Que tú coges, lo reprogramas y aunque no sea legal, tú podrías estar emitiendo con 2 vatios de potencia con uno de esos. Ya, pero eso no sé hacer yo ni nada. No, pero bueno. Entonces, luego todo lo que has contado, ya te hace falta mínimo un BAFO, ¿cómo es? Baofeng, pero sí, eso es. Te hace falta uno de esos y tienes que tener la licencia y todo. Sí, pero yo tendría uno de esos. que tiene todo el mundo. Yo tendría uno de esos en casa, Claro, aunque no eso tuviese tiene licencia. Sí, A ver, mira, a ver. El otro día fuimos al campo y Pablo tenía... Sí. Sí, yo llevé uno que me dejó y íbamos diciendo... Sí. A ver, el Baofeng es legal tenerlo aunque no tengas licencia. Para escuchar puedes tenerlo. Tú puedes estar utilizando uno de estos para escuchar a todos los radioaficionados de la zona. Tiene radio, tiene... ¿Tiene linterna? Sí, tiene linterna, tiene una alarma. También puedes emitir también, ¿no? O sea, y puedes emitir. Pero emites metiendo a un canal de estos. Podrías emitir, pues diferente, o... A ver, no es legal, porque... Es que no entiendo yo que eso no sea legal, ¿a qué le haces daño? Ya, pero bueno... A meterte en un canal que esté capado A ver, para esas comunicarte frecuencias con son- alguien que conoces. Es que es España. A ver, esas frecuencias... ¿Qué daño haces con eso? Es Mucho, España. porque... Yo veo que haces más daño si te metes en los aéreos. Sí, Eso Es que te sí. puedes meter. ya, pero es que esas frecuencias están estipuladas según el plan de la IARU para las frecuencias experimentales y ocio y otro tipo de cosas. Pues eso tú Pues coges eso, con ese bicho pero si y te tú, metes ahí. ya, pero entonces si tú te pasas de esa frecuencia, puedes interferir en otras personas. El tema es, no eres tú, qué mal hago yo, es que qué mal hago yo que puedo interferir a otra persona que igual sus objetos no, o su dispositivo que se ha diseñado, que lo utiliza esas frecuencias para ciertos trabajos o ciertas cosas, operar de cierta forma, tú puedes estar interfiriendo porque tu potencia interfiere en él. O sea, tú... Ah, vale, es claro, por la entonces, potencia que interfiere. tu potencia puede estar entorpeciendo a una tercera persona que tú no sepas. Vale. Si igual tú no eres consciente de que tu potencia, tu exceso de potencia puede estar interfiriendo Para que te en metes otro a un más. canal PMR y lo que puede pasar es que salgas tú hablando en el canal de ellos. Sí, pero no siempre... A ver, esas frecuencias no están estipuladas únicamente para uso de radio, sino que también están utilizadas para otros usos. Puedes utilizarla con otros usos diferentes, ese tipo, esa gama de frecuencias. Entonces, ¿Para qué? no sé, por ejemplo, los
mandos a distancia de los garajes están por encima de esas frecuencias. Entonces, ¿qué usas? Cuando tienes uno de estos, ¿cómo te comunicas con otra persona? ¿Con qué frecuencia? Con la 4. A ver, es que en teoría, legalmente, uno de estos tú no puedes utilizarlo si no tienes la licencia. Entonces tú tienes unas frecuencias estipuladas y tú tienes un margen de frecuencias en los que puedes hablar. Y en ese rango de frecuencias hay diferente, como hemos dicho antes, está el plan de la IARU y te dice, en esta frecuencia eso es para satélites, esta frecuencia es para... Claro, imagínate que tú estás emitiendo, te pones a emitir en la entrada de la Estación Internacional Espacial. O sea, y justo por ese momento pasa por encima tuya la Estación Internacional Espacial y lo que tú estás hablando te lo está escuchando medio planeta. Entonces tienes que tener cuidado, tienes que tener cuidado en qué haces y dónde lo haces. Entonces ellos dos que lo tienen y no tienen la licencia. Pero bueno, en principio tú si emites en 446 y eres discreto y son emisiones muy cortas y pues bueno. Sí, es discreto. Pues ¿Pero 446 qué es? La frecuencia. Donde empieza la frecuencia base. Luego estaría... que no es el PMR, ¿no? Sí, la frecuencia PMR. la frecuencia PMR. Ah, vale. Ahí está.